Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Buenos días, amigos de Radio Encuentro. Aquí estamos nuevamente entre nos. Caminando hacia Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Una semana más en compañía de ustedes, Sí, gracias a Dios. Qué bueno, bendecidos. Bendiciones para todos también. Todos también. Bueno, vamos Mire, a comenzar con nuestro santo. Con el santo, ¿quién es el santo de hoy? El santo es San Ivo. No es Iva, sino Ivo. Ivo. I, V de vaca y O. Oh, wow, ese nunca lo había escuchado. La verdad yo tampoco. A ver, está muy ¿y interesante. quién es San Ivo? Mira, sabemos de San Ivo, que es el patrono de los abogados, y que nació hace los años en 1303. Este San Ivo le habían puesto ahí donde murió, el San Ivo era bretón, que era una zona donde nació, en Francia. Era abogado y no era ladrón. Santo Dios, qué admiración. Yo creo que le pusieron porque los abogados tienen fama. Tienen fama, pero muy cómicos esa gente. Y en aquel entonces. Y eso se lo pusieron en su tumba. Eso se lo pusieron en su tumba. Qué gracioso. Sí. Y bueno, sabemos de San Ivo, que es un abogado, que desde pequeño sus padres lo enviaron a estudiar en buenas escuelas. Nació en Francia y sabemos que fue dirigido por muy buenos profesores. Pues, gradúa o se forma como buen abogado y empieza a prestar su servicio como juez. Entonces de tantas cosas de San Ivo, por ejemplo, sabemos, inclusive en su tiempo como abogado, vestía con mucha sencillez. Además de eso también pues trataba de comer pocas cosas. Obviamente. No tomaba alcohol, o sea, claro, todo esto debido a que él en algún momento oyó un pasaje de nuestro Señor en el Evangelio que dice: ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y la mortificación. Y él decidió decir, bueno, a oración y mortificación. Y esa mortificación se la tomó en serio, pues dejando todas esas cosas a un lado. O sea que era un buen abogado. Era muy buen abogado. Luego cuando vuelve a su zona de donde nace, en Bretaña, en Francia, ahí fue nombrado como juez. Y como juez, pues hacía muy buen trabajo. De hecho, una de las cosas que hacía como juez era que llevaba a que sus litigantes de tal manera les hablaba y les decía, y los llevaba por como ponerse de acuerdo, y sobre todo a que no hacía falta los abogados. O sea, los hacía que resolvieran el problema en santa paz. En santa paz. Entonces, claro, esto llevaba a que muchísima gente terminaran sus pleitos ahí con él y además terminaban siendo amigos, porque él les mostraba las cosas de una manera distinta. También sabemos que cuando habían personas que no tenían cómo pagarle, él ponía de su dinero. Entonces, inclusive algunas personas anteriormente le decían, pero bueno, vas a perderlo todo. Decía, o sea, se pierde es el cielo. Entonces lo demás, Dios, pues nuestro Señor nos dice que cuando uno da, pues eso se multiplica. Eso es lo que realmente me estoy ganando. Y pues muy cierto eso. Estaba muy claro. Sí. Luego sabemos que visitaba, por ejemplo, algunas cárceles, llevaba regalos a los presos y hacía gratuitamente ofrendas. Inclusive se sabe que siendo sacerdote, porque se ordena sacerdote. O sea, dejó de ser abogado y juez y se volvió sacerdote. Y se ordena sacerdote y siendo sacerdote, entonces funda una clínica para la gente más pobre, para que todos pudieran asistir allí, y sigue ayudando. De hecho, habían personas que ya siendo inclusive sacerdotes, iban a buscarlos de otros lugares para que los ayudaran con sus problemas, con sus litigios. Para resolver los pleitos. Los pleitos que tenían, sí. Sabemos de San Ivo que siendo sacerdote también, bueno, sabemos que su vida fue una vida ejemplar, de mucha caridad, de mucha generosidad, como tantos santos. Sabemos de él que, como decía anteriormente, siendo muy generoso, muy piadoso, de mucha oración, de comunión diaria,
sabemos de él que a la edad de 50 años, en el 1303, empieza a sentirse mal. Eso fue a principios de mayo, empieza a sentirse muy débil, pero no por eso dejó de dedicar largos ratos a la oración y a la meditación y a celebrar sus misas con mucha devoción, pero el último día, estando ya pues bien mal, ofrece su misa, oficia la misa, y luego de esto pues está bastante mal y se va a recostar, ahí se queda dormido, pues en santa paz, así como que el que queda dormido para el día siguiente, pero él en realidad para la vida eterna, y muere a la edad de 50 años. ¡Qué bonita historia! Entonces de San Ivo, la verdad conocemos muy poco de él, pero tenemos un santo que es patrono, como decía anteriormente, de los abogados, y bueno, podemos pedirle que interceda cuando tengamos yo no conozco a nadie que se llame Ivo para decirle que felicitaciones a los Ivos. Solo conozco el IVA y eso es un impuesto, ¿no? Sí, eso no queremos saber. Pero sí podemos pedir por todo, felicitar a los abogados. Claro, y no solamente eso, sino que si hay alguna persona que le guste el nombre y quiera ponérselo a su hijo, pues que sepa que Ivo es un santo de la iglesia y que perfectamente... Mira, y si tenemos una oración muy bonita. Tenemos una oración, vamos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Glorioso San Ivo, que mientras viviste entre nosotros fuiste el abogado de los pobres, el defensor de los injustamente acusados, el bienhechor de los huérfanos y la providencia de todos los necesitados. Escucha hoy nuestra oración. Alcánzanos a amar la justicia como tú la amaste. Haz que sepamos defender nuestros derechos sin causar perjuicio ni ofender a los demás, y buscando ante todo la reconciliación y la paz. Suscita protectores que defiendan la causa del oprimido, para que la justicia se base en el amor. San Ivo, ruega por nosotros, ruega por aquellos que nosotros queremos y ruega por aquellos que nos cuesta querer. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso me gustó, eso de que nos cuesta querer. Sí. Y bueno, ya sabemos entonces que podemos pedirle a San Ivo si tenemos algún problema, alguna discusión, problemas legales, además de eso también, o pleito con el vecino, con el jefe, con quien sea, pedirle a San Ivo. Interceder ante Dios, sí señor. Entonces, bueno, nada, vámonos entonces a nuestra próxima sección. Exactamente. La noticia del día. Ajá, Betty, ¿qué noticias nos tienes para hoy? Mira, hoy tenemos que revelan que la madre de San Juan Pablo II se negó a abortar a pesar del consejo de su médico. Resulta que hace 100 años, el 18 de mayo, Emilia Wojtyła, ya yo no me acuerdo nunca cómo es que se pronuncia, dio a luz a su segundo hijo Karol, después de un embarazo difícil y potencialmente mortal. El niño crecería y llegaría a ser conocido como San Juan Pablo II. Tenía que elegir entre su propia vida y la del bebé que llevaba en su vientre, pero su profunda fe no le permitió a Emilia elegir el aborto. En el libro Emilia y Karol Wojtyła, padres de San Juan Pablo II, la autora comentó que los datos recolectados mostraban que Emilia se encontraba deprimida por la insistencia de su primer médico de realizarse un aborto. Emilia y Karol tomaron una decisión audaz. Su bebé iba a nacer. Entonces comenzaron a buscar otro médico y eligieron a Samuel Taub, un médico judío de Cracovia. El médico confirmó que había un riesgo de tener complicaciones durante el parto, que incluía la muerte de Emilia. Sin embargo, no sugirió el aborto. Las causas de santidad de los padres de San Juan Pablo II se abrieron formalmente en Polonia en mayo. Karol, un teniente del ejército polaco, y Emilia, maestra de escuela, se casaron en Cracovia el 10 de febrero de 1906. La pareja católica dio a luz a 3 hijos. Edmund en 1906, Olga, quien murió poco después de su nacimiento, y Karol, nuestro San Juan Pablo II, en 1920. ¿Qué te parece? Gracias a Dios. Interesantísima esa noticia. Gracias a Dios que no decidieron tener a su bebé. Ya sabemos de otros casos. Es un gran santo. Pero además imagínate San Juan Pablo II. Qué maravilla. Bueno, de lo que el mundo se hubiera perdido. Bueno, y no tenemos más noticias hoy. No. Lo dejamos hasta allí porque tenemos unos dos cambios. invitados especiales. Exactamente. Así que bueno,
Vamos con nuestro próximo segmento. La fórmula SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 1 al 8. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: «Este hombre blasfema». Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Se dirigió entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado la autoridad a los mortales. Perdón. Y el hombre, empieza en el hombre. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Muy bien, Betty. comentario. Siempre tú tienes el comentario, pero tú viste que me tenías una sorpresa. Sí, el comentario yo no lo voy a hacer. ¿Cómo? El comentario de hoy nos lo va a hacer el padre Matthew King de nuestra parroquia San Luis. ¡Qué maravilla! Así que bueno. Entonces los dejamos con el padre Matthew, que nos hizo un comentario muy bonito hoy Y sobre luego este tenemos evangelio. a un invitado también que nos va a hablar de un tema bien interesante Relacionado también con el con lo mismo evangelio. inclusive que nos puede Bueno, decir el Padre Matthew, después porque es el comentario del venimos- Evangelio sobre Exacto. el perdón. Buenos días a todos ustedes. Yo soy el padre Matthew Kinney, el pastor de la parroquia de San Luis en Austin, Texas. Y es un placer a compartir un poco con ustedes una reflexión de las Escrituras. Tenemos una lectura hoy que es en el Evangelio, el capítulo 9. Y con eso podemos empezar a pensar un poco del tema de autoridad de perdonar los pecados. Pues en este evangelio encontramos que Cristo da un milagro a un hombre, un paralítico. Y también Él dice durante esta historia de milagro, el Cristo perdonar a los pecados. Cristo dice que el Señor Dios da perdón a sus pecados, hijo, este paralítico. Y los otros en ese tiempo, los expertos de la ley, dicen que este no es correcto. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Este no es en el poder del hombre de perdonar pecados. Ok. Pues en esta historia, Cristo hace su milagro especialmente para que las personas puedan entender que Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene la autoridad de perdonar los pecados en el nombre de Dios. Este es para nosotros también algo de pensar de la iglesia de Dios para tener la oportunidad y la autoridad de perdonar los pecados también. Porque hay personas en nuestro tiempo que también dicen que pues no necesito, solamente Dios puede perdonar los pecados y entonces tal vez no necesito el ministerio de la iglesia para encontrar el perdón de los pecados. O que no es correcto, que cualquier persona puede perdonar en el nombre de Dios, porque es solamente el poder de Dios. Bueno,
pues algo que encontramos una y otra vez durante el Nuevo Testamento es que Cristo da su autoridad a los que van a seguir con su misión, con sus apóstoles y los demás también que pueden continuar esta misión de perdonar en el nombre de Dios. Una otra manera de pensar de eso es de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y entonces las cosas que Cristo hace en su vida y su misión es también las cosas que el cuerpo de Cristo continúa en la misión de Cristo hasta nuestro tiempo también. Pues como un sacerdote, yo tengo la oportunidad de ministrar a mucha gente con el sacramento de reconciliación, un sacramento de perdón de los pecados. Y en esto, este no es mi autoridad como Padre Matthew, no. Esta es la autoridad de Cristo, esta es la autoridad de Dios, porque Dios siempre quiere que nosotros arrepentar de nuestros pecados y recibir su perdón y su paz. Pero como humanos necesitamos estos momentos como reconciliación y también en la oración pidiendo para el perdón y la paz en nuestras vidas. En estas cosas estamos encontrando el poder de Dios, que es lo mismo autoridad que Cristo tiene en el Evangelio y ahora tenemos en la iglesia. Bueno, entonces espero que esta es una buena reflexión para todos ustedes de entender un poco de esta autoridad de la iglesia de Dios para continuar la misión de Cristo, esta misión de perdón y de paz. Dios les bendiga. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el comentario del Padre Matthew. Estuvo excelente. A mí me encantó. A mí también. Y bueno, vámonos entonces antes de irnos con nuestro invitado, nos vamos con un tema musical que es de Roa. Hoy tenemos también otro invitado especial que viene del extranjero. Sí. Y vámonos entonces con ese grupo español Roa que nos tiene el tema Alegraos. Disfrútenlo. Música para el alma. Alegraos siempre del Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Alegraos siempre del Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, pues el Señor cerca está, que nada os angustie, vuestros deseos presentad a Dios. Hablad con Él y suplicad y siempre dadle gracias, y el mismo Dios os guardará en su paz. Alegraos siempre en el Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre del Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre del Señor. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con nuestro invitado especial, Entre nos, Caminando hacia Dios, con el padre Noel Franceschi. desde Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela, sí.
Buenos días, Padre Noel. Buenos días, Betty y Toto. ¿Qué Muchas tal? gracias por esa invitación. Ya había estado con ustedes, pero solo con audio. Hoy Sí, estamos con el video. Ahora lo ven de cara. ahora nuestros oyentes, Sí, sí, nuestros televidentes, no televidentes, quienes nos ven. nuestros internautas. Exactamente, Exacto. exactamente. Mire, y para los Bueno, internautas, saludos a todos los que ven su programa por las redes. Un saludo a todos y nada, y les mando una bendición muy especial. mire, Pero bueno. ¿y quién es el Padre Noel para quienes nos El están padre viendo? Noel Franceschi, sacerdote capellán de la Universidad Monte Ávila, en Caracas, y antes estuve de párroco 12 años en la iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret y San José María, también en Caracas, y he estado trabajando en residencias universitarias, en colegios, o sea, me ordené desde el año 92, y bueno, tengo todos estos años trabajando casi siempre salvo los 12 años en la parroquia, todos los demás años con gente joven, en colegio y en universidad. Ay, qué Y Pero bueno. bueno, con esa gente joven he tenido que dialogar mucho sobre el tema que hoy nos convoca, que es el tema de la confesión, el tema de la autoridad que tiene el sacerdote para perdonar los pecados. sí. Tú sabes, Noel, perdona que interrumpa, pero aquí el tema de la confesión, a quienes nos oyen pueden saber, porque el tema de la confesión aquí en los Estados Unidos es difícil. Uno normalmente, para confesarse en nuestros países latinoamericanos, uno va y con el sacerdote pues puede confesarse sin necesidad de un horario, a veces, o inclusive una cita. O en todas las misas hay sacerdotes confesando. Aquí no confiesan durante ninguna misa. Sino que hay horarios en las parroquias. Gracias a Dios, por ejemplo, la parroquia de nosotros tiene un horario bastante, o sea, tienen frecuencia, digamos así, pero hay parroquias donde confiesan el segundo martes de cada mes. Entonces, y por una hora, entonces a veces se hace difícil. Se hace bien difícil. Y sobre todo el sacramento de la confesión, que es un sacramento que nos ayuda también a luchar, eso no sé, como que no está muy claro, así que lo que nos vas a hablar va a estar de maravilla. Y sobre todo eso, que en el Evangelio estábamos comentando ese episodio donde Jesús cura al paralítico, pero antes de curarlo les dice que tus pecados te son perdonados, y entonces empiezan a hablar pero ¿de dónde tiene la autoridad? Ahorita mucha gente dice lo mismo de los sacerdotes, pero ¿de dónde tienen ellos la autoridad? Yo me confieso con Dios. Entonces, ¿de dónde tienen ustedes la autoridad? Sí, bueno, la autoridad viene de Dios. El mismo Jesucristo, cuando dijo: a quien les perdone los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es decir, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Y eso lo hizo antes de la ascensión, sopló sobre ellos y les dio ese poder. Y bueno, y les dijo además: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Como diciéndole: estaré con ustedes y con sus sucesores, o sea, con los que van a continuar con esta potestad de perdonar los pecados. Recuerdo ahora una anécdota que leí hace un tiempo de un muchacho que tenía un amigo que no quería confesarse, y él le insistía. Y un día iban caminando por la calle, que venían de haber estado trabajando, estudiando, haciendo un trabajo. Era domingo, pasaron por frente a una iglesia y le dice el amigo que nunca se confesaba, pero que se iba a misa: oye, mira, es la hora y aquí hay misa ahorita, vamos a quedarnos en misa. Y el otro le dice: no, chico, ¿para qué vas a ir a misa? Cómprate un pan, un vino y consagras en tu casa. Yo sí me quedo a misa, pero tú no te necesitas. ¿Cómo que no? ¿Y cómo voy a consagrar yo, convertir un pan y un vino en cuerpo y sangre de Cristo si yo no soy sacerdote? Bueno, si tú tienes poder para perdonar tus pecados, debes tener poder también para consagrar. Y con ese ejemplo, el otro tipo, entonces le cayó el níquel, como quien dice: no, tienes razón, voy a la misa y me voy a confesar. Porque claro, es un poder otorgado por Dios. Jesucristo, cuando en ese pasaje del paralítico, yo siempre me imagino el desconcierto del dueño de la casa cuando le abren el techo, descuelgan al paralítico y lo ponen delante de Jesús, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino la cara de desconcierto del paralítico. Pero Jesús, yo no venía aquí por los pecados, mira que estoy paralítico y yo no quiero que me cure la parálisis. Claro, ¿qué sucede? Que Jesús le cura los pecados, que es lo primero y lo más importante.
Además hay que tener en cuenta que los israelitas tenían muy clara la idea, muy metida, de que las enfermedades eran consecuencia de los pecados. Entonces, cuando Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, y empiezan a murmurar, ¿y de dónde le viene esta autoridad para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar. Entonces Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Y dice, caramba, si curó la enfermedad y tiene poder para curar la enfermedad, porque también tiene poder para curar el pecado, que es el que le causó la enfermedad. Entonces quedan todos convencidos de que Jesucristo, si pudo curar la enfermedad que es causada por el pecado, por supuesto que puede curar la causa que es el pecado. Y lo que hace es primero curar el pecado. Era la causa. Ahora de la una pregunta sobre eso. ¿Cómo es eso de que la enfermedad es consecuencia del pecado? Si hay gente muy santa que tiene enfermedades. Los judíos tenían esa mentalidad. Acuérdate que cuando encuentran al ciego le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni él ni sus padres, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces por eso Jesús aprovecha esa mentalidad que ellos tienen para decirle, para que vean que tengo poder para perdonar los pecados, levántate y anda. Locura de la enfermedad. De todas maneras, también podríamos decir que la enfermedad es consecuencia del pecado, en el sentido de que antes del pecado original no había enfermedad en el mundo. Una vez que lo cometen, se daña la naturaleza humana y comienzan las enfermedades. Claro. Sí. Pero En ese sentido, sí. Porque uno peca, Dios lo castiga con una enfermedad. No. Porque fíjate tú, entonces Juan Pablo II, que fue tan santo, mira todo lo que Dios le mandó. Un atentado, fractura de la clavícula, fractura de fémur, mal de Parkinson, o sea, tumor en el colon, o sea, muchísimas cosas. Pero el Papa decía, la Iglesia necesita el dolor del Papa. Él sabía que con ese dolor era Cristo que estaba salvando y que estaba ayudando a la redención. Claro, porque nos unimos al dolor de Cristo en la cruz. Exactamente, nos unimos al dolor de Cristo. Y entonces, la pandemia lo mismo, ¿verdad? La pandemia igual, o sea, Dios a través de la pandemia nos está de alguna manera diciendo, vuelvan a mí. Ustedes sin mí no son nada. Fíjense, por un pedazo de virus insignificante el mundo está vuelto patas para arriba. No vuelvan a mí. O sea, ustedes no tienen el dominio, no tienen el control. El hombre se había llenado de soberbia, pensándose que era dueño y señor de todo. Y un insignificante virus que ni siquiera es un ser vivo lo ha noqueado. Entonces el hombre se da cuenta que es muy poca cosa y que tiene que empezar a recurrir a Dios con humildad, porque Él sí que tiene la última palabra. Y si Dios quiere y dice mañana se acabó el coronavirus, se acaba mañana. Pero cuando Dios permite el mal, siempre es por una razón de bien. Es para hacer algo bueno, para que lograr cosas muy buenas. No permite el mal por el mal, jamás. Siempre hay una razón de bien. Y incluso yo estoy como Pepito Preguntón. Porque pregunta muchas cosas. No, es que se me acaba de ocurrir otra cosa. También esa puede ser la explicación de por qué Dios permite el pecado en nuestra vida. Eso te iba a decir. Dios permite el pecado precisamente porque muchas veces, permitiendo el pecado, Él consigue muchas cosas maravillosas después. Consigue perdón, consigue arrepentimiento, consigue conversiones, consigue, bueno, tantas cosas que uno ahorita no las entiende. Pero uno dice, por ejemplo, Dios permitió que Hitler invadiera Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, un joven, que no recuerdo si ya estaba en el seminario, no, creo que no estaba ni siquiera en el seminario, que era Juan Pablo II, al ver tanta maldad, decide hacerse sacerdote. ¿Para qué? Para combatir el mal, con su vida de entrega y de santidad. Entonces, si Hitler no hubiera invadido Polonia, quizás este hombre no se le hubiera prendido el bombillo de hacerse sacerdote y no hubiéramos tenido a San Juan Pablo II. Es verdad. Dios permite una cosa mala porque detrás de eso va a ser algo menos. Entonces, hay que confiar en Dios definitivamente. Hay que confiar y saber que todo está en sus manos. Y que si Él permite algo malo es porque algo bueno viene después. Con relación a lo que...
Tú decías, Francisco, de que en Estados Unidos es difícil la confesión, no hay mucha cultura de confesión, distinto aquí en Venezuela, que sí hay mucha cultura y no hay tantas dificultades. Yo recuerdo cuando estaba en la clínica de Navarra, recién ordenado sacerdote, estuve trabajando ahí de un año de capellán, y fueron desde Estados Unidos a la clínica un venezolano con su hijo, que se iba a operar ahí en la clínica de Navarra. El hijo tenía síndrome de Down. El hijo era un muchacho de 18 años, pero tenía 7 años, de mentalidad de 7 años. Sí. Un muchacho muy piadoso. Estaba todo el día en la capilla de la clínica leyendo su Biblia en inglés. Su meta era leer toda la Biblia en inglés. Cuanta misa había en la capilla, él era el ayudante. Era una devoción impresionante. Y entonces me contó un día, él y el papá me contaron algo que le había pasado a él. Estando en Estados Unidos, él siempre se confesaba, tenía confesiones los jueves de 2 a 3 de la tarde en la parroquia. Y él todos los jueves iba a confesarse. Y siempre había 2 o 3 viejitas y más nadie. Sí. Pero eso sí, el domingo en la misa todo el mundo comulgaba por 2 orden de fila. O sea, y nadie dejaba comulgar. Y entonces un día le dijo a su papá, con esa bondad natural que tenía: papá, estoy preocupado. Porque aquí todo el mundo comulga en la misa el domingo, pero cuando yo me voy a confesar el jueves, solo nos confesamos 3, 4 personas. O todos son unos santos y ninguno peca, o todos son unos, o la mayoría son unos sinvergüenzas que comulgan sin haber confesado. Como yo no creo que sean santos todos, tenemos que hacer algo para que la gente se confiese. Y entonces el papá le dijo: bueno, vamos a pedirle a San José que nos ilumine, porque él le tenía mucha devoción a San José. Y entonces el muchachito, cada vez que iba a la iglesia, se ponía la estatua de San José a pedirle, a rezarle. Y un día le fue y buscó al papá: papá, ya sé lo que vamos a hacer. Operación San José. Vamos a hacer una estampita de San José y de atrás le escribimos: Operación San José. Lo único, no tiene que dar ninguna contribución, no tiene que ir a ninguna reunión. Lo único que se le pide es que rece un Padre Nuestro los sábados pidiendo por el aumento de las confesiones en su parroquia. Y después ponían todos los requisitos para confesarse y la doctrina sobre la confesión. Hicieron unas estampitas y las repartieron en la parroquia. Entonces, ¿qué sucedía con la gente? Que la gente empezaba la estampita: mira, no tengo que ir a ninguna reunión, no tengo que dar ninguna contribución, lo único que tengo que hacer es un Padre Nuestro el sábado. Perfecto. Al 5.º sábado que la persona estaba rezando el Padre Nuestro por el momento de confesión a la parroquia, la gente se interpelaba: oye, yo no me he confesado de hace 3 años. Y entonces iban a la parroquia y querían confesarse. Empezó un aumento de confesiones en la parroquia que los santos no sabían qué pasaba. Cuando descubrieron que era la estampita de este muchacho, bueno, fueron a felicitarlo, que gracias, que los había ayudado mucho, que ellos pensaban que la gente no quería confesarse y que con eso les dio una lección. Y bueno, y él me decía en Navarra, me decía: padre, yo quiero que usted me acompañe a todas las ciudades de aquí de España para repartir esas estampitas. Y dice: no, yo no puedo, estoy haciendo una tesis doctoral. Pero me llamaba la atención cómo un muchacho con síndrome de Down tenía tanto amor a la confesión y tanto apostolado para que la gente se confesara. Bueno, y es una anécdota de Estados Unidos, que cambió una parroquia con esa Operación San José. Yo creo que habría que volver a implementar la Operación San José. Yo creo que sí, eso es muy buena idea. Yo creo que todos los que nos están escuchando nos deberíamos comprometer a rezar un Padre Nuestro todos los sábados para que la gente se pero confesiones de la parroquia. Porque es tal cual. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, en la parroquia de nosotros, si uno ve cuando hay confesión, casi que es de puño, así como que ya va. Yo a veces les digo: tienes que llegar media hora antes de que empiece la hora o 45 minutos, porque claro, si hay mucha gente y es un tiempito nada más, no es como que el padre: quedan 10 en la fila, me quedo, sino que cuando se acabó el tiempo, es un horario. Y normalmente van a celebrar la misa inmediatamente, o sea que se tienen que ir. Pero sí hay otras parroquias donde eso no sucede. Y sobre todo también algo que veo es que esa confesión, porque la iglesia nos dice que aunque sea una vez al año, uno confesarse, pero una vez al año, o sea, los pecados son muchos. Claro. Sobre todo con los niños del catecismo,
o cuando estoy con alguien o alguna, lo que sea, yo siempre digo, mira, la confesión tiene que ser con frecuencia. Y pongo como ejemplo siempre a San Juan Pablo II, al Papa Francisco, los santos que se confesaban con frecuencia. Claro, claro, claro. Eso que la confesión es así como que, bueno, poco. No, y normalmente en el año hay 2 servicios de confesión, que es en Adviento y en Cuaresma, y en cada parroquia lo hacen, y ese día vienen sacerdotes de todas las parroquias a esa iglesia y se reparten por toda la iglesia, y entonces viene el gentío a confesarse ese día. La verdad que sí, sí es como lo llaman así, servicio penitencial. Sí, un acto penitencial. Es que sea comunitario, no. No. Lo que es comunitario es que hay unas oraciones, toda una preparación, pero cada quien se confiesa directamente con un sacerdote. Exacto, pero entonces mucha gente simplemente lo hace en esos 2 momentos. En Adviento, en Cuaresma y ya. El resto del año nada que ver. Claro. Efectivamente. Mira, pero si se lograra convencer a la gente, eso es una labor de hormiguita, uno por uno, de la importancia y la alegría que trae el sacramento de la confesión siempre. Si la gente logra confesarse una vez al mes, una vez cada 2 meses, bueno, la gente le va agarrando el gusto y va notando el cambio. Y sobre todo que ayudan a los sacerdotes a que les quite un poco la idea que tienen de que nadie quiere confesarse. Que a veces pasa eso. Sacerdotes que piensan que es que la gente ya no quiere confesarse. Pero cuando les llegan los fieles o por avalancha que sí quieren, se les abren los ojos y dicen, caramba, no conocí esta realidad. Es verdad, es verdad. Pero es eso. Y también la otra idea un poquito loca de que hay que confesarse cuando uno tiene pecado mortal. Claro, que se piensa que solo pecado mortal hay que confesarse, pero cuando tiene pecados veniales también es muy conveniente. Claro, porque es que si queremos la santidad, uno no puede estar en el borde del precipicio, así no se alcanza la santidad. Exacto. Uno tiene que tener todas las armas y toda la preparación para poder de verdad alcanzar la santidad. Y la santidad sin confesión frecuente, sin comunión frecuente, sin oración, es imposible. Exacto. Entonces, bueno. ¿Y qué más? Estábamos en el tema de la potestad de perdonar los pecados y nos fuimos. Bueno, pero hay mucho que hablar de la confesión. Es verdad. Sí. Claro. Pero bueno, sí, con el sacramento del orden, el sacerdote recibe esa potestad de administrar los dones de Dios. Y sus dones principales, pues son los sacramentos. Son los sacramentos, que es la administración, la confección de la Eucaristía, la celebración de la misa y la confesión. Son 2 sacramentos centrales que ningún cristiano puede vivir sin ellos. Por supuesto que el bautismo es el primero, pero el bautismo en caso de necesidad lo puede hacer cualquier fiel corriente, puede bautizar en caso de necesidad. Incluso alguien que no fuera católico, en caso de necesidad pudiera bautizar si se lo piden y hace lo que quiere la iglesia. Pero la confesión solo la puede hacer el sacerdote que ha recibido esa potestad de Cristo. Y de hecho, cuando el sacerdote confiesa, dice, yo te absuelvo. Es decir, yo, porque en este momento soy Cristo. No soy el padre el padre sultano, el padre fulano. No, soy Cristo, que te está absolviendo tus pecados. Porque recibimos esa potestad de Cristo. Y bueno, eso que dice tanta gente, bueno, no, es que yo me confieso con Dios. Yo recuerdo siempre un sacerdote amigo que tenía en su parroquia un montón de gente que le decía que se confesaba con Dios. Entonces un día se hartó, ya se cansó de que la gente estuviera con ese cuento. Y entonces a la hora de la comunión dijo, bueno, vamos a hacer 2 filas, por favor. Una fila por aquí, los que se confesaron conmigo, que yo le había dado la comunión. Otra fila por allá, los que se confesaron con Dios, que Él va a venir a darle la comunión. Claro. Dios no vino a dar la comunión, entonces se quedaron todos tiesos. Claro. Pero fue una manera de que entrara en la cabeza de que la confesión es con el sacerdote, no es directa con Dios. Mira, ¿por qué la confesión tiene que ser con el sacerdote? Por una razón muy sencilla. En todo pecado hay siempre una razón de soberbia. Quise hacer mi voluntad, no la de Dios. ¿Cómo se cura la soberbia? Con acto de humildad.
Y no hay acto de humildad más grande que el entrar en un confesionario, porque el confesionario es el único lugar del mundo donde uno entra a hablar mal de uno mismo. Claro. Sí. Uno no entra ahí a decir cosas buenas, uno entra a decir sus pecados, que son las cosas malas en que uno falló. Uno no vaya a decirle, no, mire, padre, yo hice caridad con unas viejitas, yo le di una limosna a no sé quién. Puede ser que uno las cuente esas cosas buenas, pero uno fundamentalmente va a decir sus pecados, sus cosas malas, para recibir el perdón. Entonces, cuando yo hago actos de humildad, confesando mis pecados, entonces Dios dice, este hijo mío merece el perdón porque está siendo humilde, está atacando de raíz el pecado con ese acto de humildad. A mí no me cuesta nada mirar para el cielo y decirle, Diosito, perdóname por esto, bueno, tú ya sabes todo, perdónamelo todo, eso no me cuesta nada. Me cuesta entrar en el confesionario, humillarme y decir al sacerdote mis pecados, porque tengo que ser humilde. Claro, Sí. así le decía yo a un grupo de padres que damos ¿te acuerdas? El curso de bautismo normalmente hablamos de la confesión, y una de las cosas que me toca a mí hablar es a veces tocar el tema de ese sacramento de la confesión, y alguna vez o leí o escuché que decía, a la confesión vamos a quedar mal, ahí nadie va a quedar bien. Claro, Es lo que decía. exactamente. Entonces, por eso es que recibimos el perdón, porque somos humildes. Y Dios ve que el arrepentimiento es sincero. Sí. Y uno escucha las palabras del sacerdote, bueno, de Jesucristo en boca del sacerdote, yo te perdono. Claro. Uno habla directamente con Dios, pues puede ser que escuche cosas, pero pues no escuchas esas palabras directamente. A mí me pasó hace años algo muy curioso, cuando fue el año de la Divina Misericordia. Estaba yo en la taona de párroco, y entonces estoy en el confesionario y llega una persona, y entonces yo le pregunté, ¿sabes cuándo no se confiesa? De hace 40 años. Entonces le pregunté, ¿y por qué no se ha confesado? ¿No va nunca a misa? No, sí, yo voy a misa todos los domingos. ¿Y por qué no se ha confesado? Bueno, porque yo me he confesado directamente con Dios. Ay, ¿por qué decidió ahora confesarse con el sacerdote? Bueno, padre, porque usted tantas veces ha dicho que en este año en la misericordia, si uno no se confiesa con el sacerdote, no gana en indulgencia, que yo decidí venirme a confesar con el sacerdote. Claro, que esa es otra. Si no nos confesamos con el sacerdote, no ganamos las indulgencias que están previstas. Claro, entonces, bueno, ok, se confesó. Cuando terminó de confesarse, yo le dije, ahora te voy a dar la absolución. Pero no te vayas todavía. Cuando te la dé, después quiero hablar contigo. Entonces le di la absolución, y apenas termino de dar la absolución, esa mujer empieza a llorar. Era un llanto con risa, era un llanto alegre. Lloraba y se reía. ¿Y qué te pasa? Padre, es que usted no se imagina cómo me siento yo. Es como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Y yo le digo, ¿y cuando te confesabas cada semana con Dios no sentías nada? No, yo quedaba igualita. Pero es que ahora sentía algo tan especial que se lo voy a recomendar a toda mi gente, a todas mis amigas, a toda mi familia, porque yo esto nunca lo había sentido. Fue un gozo tan grande. De verdad se sintió perdonada. Eso pasa cuando una persona lleva muchísimo tiempo sin confesarse, que de verdad siente que Dios le entra en el alma con toda la fuerza. Claro. Y hay también el que piensa que su pecado es muy grande y que entonces no merece el perdón. Y bueno, ¿cómo les cuesta ir al confesionario? Yo no sé es verdad. ¿Qué nos puede decir sobre eso también? Es que hay que decirles que lo que el Papa Francisco decía, que Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. La misericordia es infinita. No hay ni un solo pecado que Dios no pueda perdonar. Solo el que entonces, si la misericordia no sería infinita, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que piensa, no, es que el que cometa el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, y entonces ya están angustiadísimos pensando, ¿y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Y si yo lo cometí, pues resulta que cuando el Señor se refiere a eso del que pecare contra el Espíritu Santo, se está refiriendo al pecado que comete quien no quiere pedir perdón. Ese es el único pecado que no tiene perdón. Porque Dios lo único que espera es que yo le diga perdóname. Ya está. Yo le digo perdóname, Él me va a perdonar.
pero a través del canal ordinario. O sea, imagínate que una persona, yo tengo esta lámpara aquí, y imagínate que yo quisiera, me molestara el interruptor y dice, ay no, yo voy a quitar el interruptor y voy a, con la mano pelada, me electrocuto, yo necesito el interruptor. Pues el sacerdote es el interruptor para llegar a Dios sin electrocutarnos. Y una última pregunta, porque ya, mira, se nos acabó el rápido tiempo. pasa el tiempo. Rapidísimo. Pero una última cosita. La gente que tiene miedo de contarle sus pecados al sacerdote porque después otra gente lo va a saber. Esto es la confesión. Sí. Los sacerdotes tienen una cosa que se llama el sigilo sacramental, que es el secreto de la confesión. Que el sacerdote no puede revelar ni un solo pecado que le hicieron en confesión a nadie. Y si a un sacerdote se le ocurriera la estupidez de revelar un pecado que le dijeron en confesión, con nombre y apellido, porque otra cosa es que él dando una clase ponga ejemplos de pecado, pero ahí no está revelando ningún pecado de nadie. Está poniendo ejemplos típicos de pecado. Pero no está diciendo, bueno, como me dijo Francisquito, cuando él hizo no sé qué. No, eso no lo puede decir. O sea, él no puede decir el pecado de nadie. Si un sacerdote revelara el pecado de un penitente directamente, ese sacerdote queda en el mismo acto excomulgado. Y tan excomulgado que no se puede confesar con nadie. El único que lo puede perdonar es el Papa. Y si se muere en el camino de allí para el Papa, pues se fue para la quinta paila del infierno por gafo, por tonto, por hacer lo que no tenía que hacer. Entonces yo creo que el que un sacerdote viole el sigilo sacramental, eso solo ha sucedido en las películas. Porque en la vida real lo que ha sucedido es lo contrario. Santos que han muerto por no revelar el secretos de la confesión. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno es un mártir de la confesión. Era confesor de un rey en Europa, no recuerdo ahorita el siglo. Se confesó la reina, se confesó el rey, y después el rey dice, dígame los pecados de la reina. No, no sé. O me lo dice y lo mato. Y lo mató. Porque el nombre no habló, máteme. No dijo nada. Prefirió morir a revelar un secreto de la confesión. ¿Sabes que aquí en el estado de California querían poner una ley que obligara a los sacerdotes, cuando estaban investigando un crimen, que tenían que colaborar con las autoridades diciendo lo que habían escuchado en confesión? Y el obispo dijo que nos encarcelarán a todos, nos matarán, pero entonces, claro, echaron para atrás la ley porque no tenía sentido casa esa pelea. Pero si querían obligarlo. Sí, una cosa loca. Una cosa loca. Pero qué bueno que nos quede clara, porque la verdad que a mí los niños me lo preguntan muchísimo. Y yo me imagino que al final los sacerdotes hasta se les debe olvidar. Yo creo que Dios les da la gracia. Olvida, mira, cuando yo daba los cursos prematrimoniales en La Tahona, que muchos de esos jóvenes que se iban a casar, pues por las cosas de la vida, tenían que no se confesaban desde la primera comunión, la mayoría. Entonces, claro, tenían ese miedo a la confesión. Yo le decía, mire, si yo me acordara de todos los pecados que me han dicho en estos casi 28 años que llevo de sacerdote, ya me hubiera muerto de infarto, de gastritis, de insomnio. Yo no me acuerdo de los pecados que me dicen en la confesión. Se va el penitente y conforme se fue, se me olvidaron sus pecados. Los 12 años que estuve en La Tahona, yo no iba por los pasillos viendo a la gente y decía, esta fue la que se robó las gallinas. Uno no se acuerda de nada ni de nadie. O sea, eso es lo mejor. Claro, también una ventaja, y es que en La Tahona el confesionario está hecho de tal manera que uno no sabe quién está del otro lado, pues no se ve nada. Entonces, pero aunque se viera, uno se olvida después del pecado. Dios como que nos borra de la mente el pecado. Y eso es un favor que nos hace a los sacerdotes. O sea, yo no me acuerdo de los pecados que me han dicho en 28 años. Ya estaría muerto de gastritis, de insomnio, de infarto, qué sé yo. Es verdad. Eso es muy bueno que lo escuchemos. Es muy bueno escucharlo. Mire, tristemente se nos acabó el tiempo. Oye, qué rápido. Qué horror. Se me fue rápido a mí también. Sí, muchísimas gracias, Noel. Ha sido muy formativo y muy divertido. Muy divertido también. Claro que sí. Bueno, pues nada, estamos a la orden cuando quieran. Y nada, les mando una bendición especial a ustedes y a todos sus internautas. Que Dios los bendiga. Amén, muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay nada. Bueno, okay. Hasta luego. Bueno, amigos, entonces nos vemos en una próxima ocasión. El próximo miércoles entre nos. Caminando hacia Dios. Bye.
Bye. Aunque veas que la tarde de tu sufrimiento se va haciendo cada vez más oscura, ten fe, basta que creas. En el medio de tormentas, en el barro del dolor, sin rastros y sin huellas, en la desesperación, ten fe, basta que creas, basta que creas, y Él te salvará. Basta que creas y Él te sanará. Levanta tus ojos, toca su manto. Basta que creas. Cada vez que sientas que ya no puedes levantarte, que el peso de tu cruz es muy grande, ten fe, basta que creas. Y aunque lo hayas intentado, aún así fallaste, no te rindas, no te sueltes de su mano. Ten fe, basta que creas, basta que creas, y Él te salvará. Basta que creas y Él te sanará. Levanta tus ojos, toca su manto. Basta que creas y Él te salvará. Basta que creas y Él te sanará. Levanta tus ojos, toca su manto. Basta que creas, basta que creas, que creas, que creas, basta que creas.